Bueno, bienvenidos a todos a un día más de los cursos de astronomía, de los cursos de astrofísica. El curso de hoy va a ser sobre el diagrama Hertzsprung-Russell y las nociones básicas de fotometría, o las nociones básicas sobre la luz. Hoy nos lo explicarán Daniel Camarero y Arturo García. Y nada, son dos compañeros nuestros de la facultad de física, están en el último año y son los más activos dentro de la carrera y también dentro de la asociación, y haciendo aportaciones en la revista de ciencias y demás cuestiones. Así que nada, os dejo ver. Bueno, hoy vamos a hacer la parte del curso dedicada a la luz y al diagrama de Hertzsprung-Russell. Bueno, en principio la primera parte vamos a introducir un poco el concepto de luz. No sé cómo andaréis los demás, pero yo ando fatal. Después de 4 años de física yo creo que cada vez entiendo menos. Entonces yo creo que lo más interesante es que al final haya una especie de coloquio. Si alguno tiene dudas o tal, pues contribuiremos con los que hemos ido aprendiendo, porque es lo único que tenemos esto para la charla. Y luego, pues bueno, dado que se estiman que hay unas 10 a la 11 estrellas en nuestra galaxia y otras 10 a la 11 galaxias en el universo, hay muchas estrellas, entonces necesitamos clasificarlas de manera más o menos inteligente. Por ello vamos a introducir el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es un diagrama empírico que se hizo históricamente que se sigue usando para organizar las estrellas, y de alguna manera siempre que juntamos propiedades y organizamos todos los elementos de cierta serie, pues vemos propiedades que no vemos a simple vista viendo los elementos por separado. Y es un diagrama más o menos sencillo que nos permite ver muchas cosas, entre otras cosas la evolución estelar, que bueno, introduciremos un poco, pero Juan hablará el próximo día en su charla de astronomía. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, preguntarnos qué es la luz. Los antiguos griegos, la luz es un concepto bastante difícil de definir y nada intuitivo. Así se fueron haciendo diversas aproximaciones históricamente, empezando por Leucipo, por ejemplo, que era un griego, un atomista que consideraba en este caso que cada cuerpo tenía cierta capacidad de emitir algo que nos llegaba a nosotros si lo interpretábamos a través de los ojos, nos llegaba al alma y eso lo interpretábamos los objetos. Otro, que era Apuleyo, pues interpretaba que de alguna manera nuestros ojos tenían tentáculos o ciertas manos, y hacían un símil con el tacto, para saber qué eran para explicar un poco la luz. Entonces decíamos, nuestros ojos saben una especie de manos que tocan las cosas y saben distinguir colores, formas, y eso era la luz para ellos. Pero claro, efectivamente esa visión ha ido variando con los tiempos, y más afortunado o menos ya no se da. Quizá, quién sabe, igual es la real. Ahora mismo tenemos otra. Según la RAE he buscado, entonces dice que es un agente físico que hace visibles los objetos. Yo esa definición no la entiendo. Y la segunda sección que tenía, claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Bueno, también me parece bastante pobre hay más excepciones que no tienen nada que ver con luz, tienen que ver con corriente eléctrica y más cosas, pero me parecen bastante pobres estas dos, pero ¿qué se va a hacer? En un diccionario no puedes meter nada mucho más raro. Necesitamos una definición que nos permita cuantificarla, porque dado que vamos a estudiarla no podemos simplemente hablar de ella de manera filosófica, necesitamos cuantificarla, dar un número para poderla comparar objetivamente cuando tengamos dos luces, por así decirlo. Entonces, eso nos lleva al concepto actual de luz. El concepto actual de luz es el concepto de energía radiante. Esto es como no decir nada, ¿no? Porque ¿qué es energía y qué es radiante? Bueno, radiante parece que se nos asemeja a algo que se propaga en el espacio, y la energía pues es algo que todavía no se sabe muy bien qué es. La energía es algo de lo que hablamos en física para describir la capacidad de los objetos para transformar cosas, cambiar. Tenemos energía mecánica para mover mesas, energía térmica para calentar cosas, para aumentar la temperatura, pero no sabemos muy bien lo que es. Sabemos que es cierta capacidad para transformar. Entonces, ahora mismo decimos que la energía radiante que la luz es energía radiante. Esto quiere decir que es todo aquello que sea energía, es decir, que tenga capacidad de transformación y que se propague. Además vamos a añadirle un apellido que es energía radiante electromagnética. Este tipo de energía tiene que ser capaz de transformar las cosas con campos electromagnéticos, con campos eléctricos y magnéticos,
como los que producen un imán o una carga. Entonces, este tipo de energía radiante se transporta a través del espacio de una manera que no sabemos muy bien definir, pero podemos verla bien como una partícula, bien como una onda. Es decir, la luz, si yo voy a escribir cómo va un rayo de luz, si entiendo una linterna aquí, hasta esa pared, puedo escribirla bien como un haz de partículas que se desplaza en el espacio más o menos de manera más o menos rectilínea, o bien como una onda que se desplaza también rectilínea. Dependiendo de las características del problema que estemos estudiando, usaremos la interpretación de partícula o la interpretación de onda. Si queremos ser más rigurosas aún, por supuesto tenemos que irnos a las leyes básicas del electromagnetismo, que son las ecuaciones de Maxwell. Un pequeño apunte histórico: las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que actualmente nos dan todo el electromagnetismo clásico y se fueron construyendo poco a poco a lo largo de los siglos con diversos experimentos simples, y luego pues un señor llamado Maxwell las unificó, y como ocurrirá con el diagrama de Hertzsprung-Russell, se obtuvieron propiedades muy interesantes como son las ondas electromagnéticas. A través de estas ecuaciones, una vez unificadas por Maxwell, se pueden resolver de cierta manera para obtener lo que es una onda electromagnética, que va a ser nuestra energía radiante. Me explico. Si yo cojo todas estas ecuaciones y digo, bueno, voy a ver qué ocurre cuando estos campos electromagnéticos, que hemos dicho que va a ser nuestra luz, energía electromagnética radiando, esto donde escribo los campos electromagnéticos, si quiero resolver esto en un espacio vacío, entonces, bueno, meto las condiciones físicas necesarias para resolverlas y obtengo esto, una expresión que llamamos una expresión de una onda, que bueno, intuitivamente todos sabemos lo que es una onda, que es algo que se va propagando en el espacio de manera oscilante, y en este caso no solo es una onda, sino que son dos. Es un campo eléctrico viajando así y otro campo magnético viajando perpendicular a él. Esto tiene implicaciones históricas impresionantes, porque esta propiedad de que los campos electromagnéticos se pueden propagar en el espacio no se sabía antes de las ecuaciones de Maxwell. Solo aparece cuando cogemos las ecuaciones de Maxwell, una vez unificadas, e introducimos las condiciones. Además, aparece una cosa muy curiosa, que estas ondas se propagan siempre a velocidad c. Una velocidad que es constante en todos los medios, en todos los sistemas de referencia. Es decir, si yo me muevo, estas ecuaciones anteriores nos dicen que la onda, yo voy a verla a la misma velocidad que la veo un señor que esté quieto. Y aquí llega la famosa relatividad de Einstein, que bueno, a todos os sonará, y tiene que ver con esto, con que la velocidad de la luz es igual en todos los medios. Bueno, yo creo que eso se lió mucho, pero bueno, yo creo que creía que era necesario ser un poco riguroso y contar un poco lo de la vida de Maxwell. Luego si tenéis preguntas, lo discutimos un poco más. La luz no solo hay una, tenemos muchos tipos de luces. Bueno, eso es un tipo, pero de diversas maneras. Es decir, nosotros tenemos esta ecuación para las ondas electromagnéticas, y esta ecuación es una ecuación de una onda. Esta onda puede vibrar más o menos rápido, y dependiendo de lo rápido que vibre esta onda, tendremos una luz en una parte del espectro electromagnético. Espero que todos conozcáis este tipo de diagramas, que nos representan un poco la frecuencia de la onda, es decir, cuántos ciclos por segundo, cómo de rápido va, cuántas vueltas por segundo da una onda, y bueno, dependiendo de cuántas vueltas por segundo dé, estamos en una parte o en otra. Aquí estamos en el espectro de radio, que son las ondas que emite la radio, o que recibe la radio. Aquí estamos en el espectro visible y aquí estamos en el espectro de los rayos ultravioleta y más allá rayos X, etcétera, etcétera. Otro concepto importante de la luz y que tampoco está muy claro es cómo medirla. Ya la hemos cuantificado, hemos hecho una manera más o menos rigurosa para describirla con las ecuaciones de Maxwell, pero ahora queremos decir, vale, yo quiero medirla, quiero realmente coger un aparato y decir, aquí tengo tanta luz. Pues bien, eso no es nada fácil, porque la luz se mueve muy rápido. La luz normal, si no estamos por las bajas frecuencias, sino que estamos por el espectro visible, que es el que empleamos en astronomía, tiene unas velocidades de vibración muy rápidas. De hecho, por ejemplo, la frecuencia típica de la luz visible es un ciclo en 10 a la menos 14 segundos, es muy poco tiempo, y eso no hay ningún aparato electrónico que pueda seguirlo. Es decir, no podemos coger un aparato que yo le diga, vale, sígueme este campo electromagnético que está vibrando aquí porque va demasiado rápido. Entonces no podemos medir la luz pulso a pulso.
Entonces lo que hacemos, sabemos que la luz hace efectos, tiene efectos sobre la materia, y lo que hacemos es aprovecharnos de esos efectos que tiene sobre la materia para, de alguna manera, hacer una equivalencia entre la luz que llega y una medida que yo doy. Es decir, yo por ejemplo tengo una placa negra y yo sé cuánto se calienta si la pongo un chorro de luz durante 15 segundos. Entonces si mido la temperatura de esa placa negra, por ejemplo, sería una manera de cuantificar la luz que me está llegando a la placa. Hay muchas otras maneras, por supuesto. Esto yo creo que es una CCD de una cámara, o luego hay fotomultiplicadores, hay muchas maneras de medir la luz, probablemente todo lo que se le ocurra. Pero bueno, solo quería expresar que es un concepto nada trivial y que, bueno, que hay que pensar un poquito sobre ello, porque eso es muy fácil comprar un aparatito, ponerlo ahí y decir, ala, mídeme. Pero ¿qué está midiendo ese aparatito? Es necesario preguntarse qué y cómo mide. Vamos a continuar. Bueno, ya hemos definido la luz, ya la tenemos cuantificada, y ahora vamos a ver las definiciones más importantes para la luz. Estas son las que usan en astronomía. En óptica se utilizan, esencialmente el concepto es el mismo, pero bueno, con otros nombres generalmente. Pero bueno, vamos a introducir el primer concepto. El primer concepto es el concepto de flujo. Es un concepto que se utiliza generalmente cuando tenemos algo radiando o algo transportándose. También se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos una cañería, el flujo de agua. En este caso es el flujo de radiación. ¿Cuánto de esta onda electromagnética me llega a un sitio por unidad de tiempo? En una tubería yo tengo agua corriendo. Entonces yo digo, bueno, pues en esta superficie voy a medir cuántos litros me están pasando por segundo. Pues esto es lo mismo. ¿Cuánta cantidad de campo electromagnético me está pasando por segundo? Se me olvidó una cosa. Antes, una vez obtenida la solución de las ecuaciones de Maxwell, es decir, cuál es el aspecto matemático del campo, obtenemos una cosa muy interesante, que la energía de esta onda electromagnética de estas, decíamos que no sabíamos definirla, pero sabemos que está relacionado con esta onda electromagnética multiplicada por E al cuadrado. ¿Qué es al cuadrado? Es la intensidad del campo al cuadrado. Es decir, yo si tengo un campo muy intenso aquí, eso sí que lo puedo medir porque puedo poner una carga y ver cuánto se mueve. Entonces, mido esa carga, ese campo, lo elevo al cuadrado y ahí tengo la energía. Sabemos que es proporcional con ciertas constantes de proporcionalidad. Es decir, sabemos medir la energía del campo electromagnético también. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso estamos, el flujo de radiación es la energía, ese campo al cuadrado que hemos obtenido, que pasa por una unidad de superficie en un tiempo dado. Ese es el flujo. Entonces, a partir de, bueno, es vatios, porque es potencia, es energía por unidad de tiempo. Entonces, a partir de este flujo, pues definimos ciertas otras magnitudes relacionadas con la superficie que estamos usando para medir ese flujo. Entonces, se define la iluminación como el flujo por unidad de superficie, es decir, yo puedo tener un flujo muy grande, pero una superficie muy pequeña y la iluminación será muy grande. Y al revés. Y luego se define la luminosidad, por ejemplo, en una estrella, cuando queremos ver toda la energía que emite. Es decir, la iluminación sería, nosotros nos pondríamos en este cuadradito y veríamos cuánto flujo hay aquí en esta superficie y lo dividiríamos por esta superficie. Y luego tenemos la luminosidad, que es, tomamos toda la esfera que rodea a la estrella y vemos el flujo que pasa a través de esa esfera. Muy bien. Bueno, se pueden definir otras magnitudes respecto a los cuerpos luminosos, pero bueno, dado que las estrellas son puntuales, solo nos vamos a ocupar de la luminosidad. Se podría, por ejemplo, medir el brillo de una estrella, pero para eso, o de la luna o del sol, pero para eso necesitamos que sean extensos, para poder medir el brillo con precisión. De esta manera, como son puntiformes, como son puntuales las estrellas para nosotros, solo nos vamos a ocupar de la luminosidad. Para cuantificar el brillo, una vez tenemos definida la luminosidad y la iluminación, tenemos que, los astrónomos en su día se inventaron unas magnitudes para medir, dar un número al brillo, a la luminosidad que tiene cada estrella en el cielo. Esa magnitud es una magnitud relativa, es decir, no puedo decir, esta estrella tiene 5. No, yo voy a coger una estrella, la voy a decir que esta estrella es mi magnitud 0 y ahí ya voy a referenciar todas las demás. Es decir, si cojo otra estrella, las magnitudes cambiarán, pero al final es lo mismo, porque es relativo. Entonces, pues, históricamente, realmente es ingenioso, pero no sé a quién se le ocurrió, que tomemos la relación entre magnitudes que es igual a 2,52, lo que sea, veces la magnitud. Es decir, si yo
voy a definir la magnitud que entre un punto y el siguiente haya 2,512 veces lo que sea. Esto es algo raro, pero luego veremos el porqué de esta magnitud. En realidad este número no es 2,512, sino 2,511878. Es el logaritmo en base 10 de 0. Entonces se define la magnitud estelar como el logaritmo en base 2,512 de la iluminación que llega a nuestro detector. Es decir, esta es la definición de luminosidad. Tenemos aquí las dos magnitudes que hemos definido. Una va a ser nuestra referencia, que vamos a llamarla 0, dentro de la magnitud de la estrella Vega, y esta es la otra, la que queremos medir. Esto lo sabemos porque es la iluminación de la que he hablado antes, que sí podemos medir la energía que nos lleva a un detector, y esta es la iluminación que nos llega de la otra estrella también, porque también podemos medir el flujo de esa estrella que nos lleva a otro detector. Bueno, entonces hacemos cuentas y vemos que bueno, se puede llegar a esta definición entre magnitudes con un logaritmo en base 10. Si alguien no sabe mucho logaritmo, lo siento mucho. Es así la definición. Es así. Bueno, la razón de ser de este número, que es tan raro, es porque si queremos tener una diferencia, si tenemos una diferencia de M1 menos M2 de 5 magnitudes, si hacemos cuentas aquí, obtenemos que la relación entre las iluminaciones tiene que ser de 100. Por eso se escogió esa cantidad. Aquí hay una tabla de cortesía de Juan Carbajo que nos dice bueno, una aproximación a ciertas magnitudes aparentes de ciertos objetos. Y que quitarlo un ojo luego. Ahora hemos definido la magnitud de una estrella que nos llega a la Tierra, pero hay un problema, que las estrellas no están situadas a la misma distancia de nosotros. Entonces puede haber dos estrellas con la misma luminosidad, pero una más lejos y a la Tierra va a llegar una iluminación distinta. Es decir, vamos a asignarle una magnitud distinta. Y eso a la hora de clasificarlas puede ser un problema, porque puede dar lugar a confusiones. Es decir, necesitamos una magnitud absoluta, una magnitud que sea propia de la estrella y que no dependa de cómo la veamos desde la Tierra. Entonces, para ello necesitamos dos cosas: saber la iluminación que nos llega a la Tierra y saber la distancia. Daniel creo que va a explicar un poco la paralaje, ¿no? Sí. Bueno, la distancia se sabe por medio de métodos de paralaje y la iluminación pues con detectores, como hemos ido viendo hasta ahora. Entonces definimos un concepto que es magnitud absoluta. Este concepto es la magnitud que tiene la estrella observada desde 10 parsecs. Se podría haber tomado otra, se podría haber tomado 100 parsecs o 2000 o un metro, pero se tomó 10 parsecs porque supongo que sería lógico en su momento. Entonces, bueno, ahora usaremos para ello, usamos simplemente la definición de magnitud, diciendo la magnitud que sería a 10 parsecs y la iluminación a 10 parsecs. Entonces, ¿cómo sabemos la magnitud, la iluminación de una estrella que está a 10 parsecs? Pues bien, ahora tenemos que ir un poco al concepto de onda electromagnética. Tenemos que ver cómo se transporta y cómo va perdiendo energía esa onda electromagnética. Entonces, bueno, gracias a las ecuaciones de Maxwell que hemos visto antes, se sabe que la energía que está relacionada con la iluminación de las ondas electromagnéticas depende como el radio, es decir, la longitud que ha recorrido al cuadrado. Tiene una dependencia con el radio al cuadrado. Entonces podemos decir que la luminosidad que emite una estrella, partida por la luminosidad en un punto R, es R al cuadrado, que es la distancia que ha recorrido, entre 10 al cuadrado. Es decir, si yo tomo aquí una estrella, emitiendo una luminosidad E sub 0, si yo voy a medir aquí, entonces yo defino la luminosidad... perdón, son 10 parsecs, y esto es... Si yo quiero saber la iluminación aquí, entonces sé que de aquí a aquí hay R, y de aquí a aquí 10 parsecs. Esto lo conozco porque es lo que estamos en la Tierra, y esto es lo que quiero conocer porque quiero conocer la luminosidad cuando estamos a 10 parsecs, y a través de esta relación, como conozco R por el paralaje y conozco E porque es lo que me llega a la Tierra, pues obtenemos el cero y tenemos esa relación. Entonces usamos esa relación de iluminaciones, vamos a la fórmula antes de definición y nos queda una expresión más o menos simple como esta, donde m pequeña será la magnitud que hemos definido en la Tierra
y R es la distancia a esa estrella dada en parsecs. Es un poco lío, pero bueno, creo que no dependa de la distancia de la estrella, sino de la propia estrella. Otros efectos que puede haber en la medición de la luminosidad en la Tierra. Pues a la Tierra nos llega luz, pero esa luz tiene que pasar a través de una atmósfera, a través de un medio. Y las ondas electromagnéticas, que como os explico antes, no son iguales en un medio que en el vacío. Tienen ciertas diferencias. En el vacío se absorben, en un medio se absorben. Entonces en la atmósfera solar no es menos, porque es un medio, a pesar de que sea poco denso, es gas, y la absorbe. Entonces hay que hacer correcciones que se llaman volumétricas, que tienen que ver con el hecho de que la atmósfera absorbe. Y al absorber aquí me va a llevar menos energía, menos intensidad. Entonces, bueno, hay que hacer una serie de correcciones más o menos difíciles a través de un espectro de absorción. Aquí este es el espectro de absorción de la atmósfera, creo. Sí, es decir, el Sol emite lo amarillo, en este caso es un ejemplo con el Sol emite lo amarillo, pero a la Tierra llega lo rojo, porque la atmósfera, por ejemplo, aquí absorbe mucho. Y aquí pues absorbe mucho también, aquí no absorbe casi nada y llega casi todo, por así decirlo. Qué casualidad en el espectro visible, ¿no? Y entonces hay que hacer unas correcciones y en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Sol llega, su magnitud absoluta la definimos a la Tierra 4,8, pero si le aplicamos la corrección volumétrica, es decir, si no tuviéramos atmósfera y le hubiéramos aplicado una magnitud que no tuviera una corrección por absorción, sería 4,7, es decir, no es despreciable y efectivamente existe este efecto volumétrico. Por último voy a explicar un poco la importancia que tiene ver la luz que tiran las estrellas y bueno, cómo está relacionada con su temperatura. Nosotros podemos ver la luz que nos llega a las estrellas y podemos verla no solo toda la luz que nos llega, sino podemos ver cada parte del espectro electromagnético que nos llega con ciertos aparatos, monocromadores o de difracción, alguno conocerá. Y gracias a ello pues podemos determinar la temperatura. Antes de nada vamos a explicar lo que es un cuerpo negro. Un cuerpo negro, esto es un concepto aparte que vamos a utilizar ahora. Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación que tiene. ¿Y por qué es interesante este objeto? Perdón, toda la radiación que existe, él la absorbe. ¿Y por qué es interesante este objeto? Porque son objetos en equilibrio termodinámico que se asemejan mucho a los cuerpos radiantes, a las estrellas. Entonces, es un modelo teórico que se desarrolló a principios del siglo XX por Planck, la física cuántica, si a todos os sonará, tiene que ver con eso. Entonces, se descubrió que había cuerpos que emitían, que eran estos, los cuerpos negros, absorbían toda la radiación, pero emitían una radiación muy concreta dependiendo de la temperatura que tenían. Y además la curva de radiación no era cualquiera, era esta, que es aquí, esta curva negra. O sea, eran objetos así. Entonces se vio que el espectro de las estrellas era parecido. Entonces se induce de alguna manera que el modelo de cuerpo negro, que es este objeto que absorbe todas las radiaciones y tiene una emisión muy concreta, se asemeja de alguna manera a las estrellas. Con ciertas correcciones, por supuesto, porque las estrellas no están en equilibrio termodinámico. Lo siento por estas cosas que os digo. Es así. No es fácil para mí explicar estas cosas. Con ciertas correcciones, porque las estrellas no están en ese equilibrio termodinámico que deberían estar para ser cuerpo negro, pero se parecen mucho. Entonces podemos usarlo para determinar la temperatura. ¿Por qué? Porque efectivamente los cuerpos negros tienen una curva determinada por su temperatura exclusivamente. Y eso, si medimos la curva de cuerpo negro de las estrellas, podemos medir la temperatura de la estrella. Entonces, claro, efectivamente, aquí el cuerpo negro tiene unas características que son estas dos, que dependen pues de la longitud de onda máxima, es decir, dónde está el pico de radiación. Podemos ver la temperatura dependiendo de este pico, o podemos ver la temperatura dependiendo de toda la luminosidad que emite, de toda la radiancia que emite el cuerpo, de toda la intensidad que emite el cuerpo. Hay dos maneras de verlo. Entonces, con esas dos maneras de verlo, podemos ajustar de diferentes maneras las curvas para obtener diferentes temperaturas de las estrellas. Dependiendo de cómo ajustemos, obtenemos unas temperaturas u otras. Por eso no se puede decir que realmente que una estrella tiene una temperatura. Una estrella tiene diferentes temperaturas dependiendo de cómo la miremos. Es decir, si miramos el espectro desde 1 nanómetro hasta 30 nanómetros y eso lo ajustamos a un cuerpo negro, nos va a dar una temperatura. Pero si cogemos el espectro de 1 metro a 2 metros, nos va a dar otra temperatura de la estrella. ¿Esto qué quiere decir?
que la estrella está formada por capas. Es una manera de inducir que la estrella está formada por capas, y cada capa tiene una temperatura y cada capa emite preferentemente en una longitud de onda. O se puede también ajustar pues, otras de las cosas que hemos dicho, como por ejemplo el flujo total o toda la curva entera. Por ejemplo, si se ajusta toda la curva entera, el Sol se le dice que tiene una temperatura de 5.770, pero si se ajusta cachitos, solo de una longitud de onda, se puede decir que tiene desde 4.500 Kelvin hasta 10 a la 6 Kelvin, dependiendo de la longitud. Es decir, no podemos decir que una estrella tenga una temperatura. Y bueno. Aquí acaba mi charla y voy a introducir antes de nada las líneas de Fraunhofer. Dado que las estrellas tienen capas, porque luego lo va a usar Daniel, dado que las estrellas tienen capas, eso implica que capas emitiendo diferentes longitudes de onda, eso implica que, por ejemplo, si tengo una capa interna que está emitiendo una longitud de onda, como eso tiene que salir a través de las demás capas, estas capas pueden absorber esta radiación. Y esta radiación que es absorbida no va a llegar a nosotros. Entonces eso lo vamos a ver como una línea negra en el espectro. Es decir, vamos a tener un espectro y tendremos ciertas líneas negras después, que se llaman las líneas de Fraunhofer, que tiene que ver con que la emisión de esas líneas negras está en las partes interiores de la estrella y no está siendo absorbida por las capas más externas. Esa longitud de onda en concreto. Y bueno, espero que haya sido leve, a mí no me ha sido tan leve. Lo siento. A Daniel a explicarnos algo, creo que más fácil, que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, y más llevadero. Vale, hasta aquí la parte de la charla quizá más con más contenido físico, matemático, que tampoco mucho, lo que no quiere decir que tenga más sustancia que la parte que viene ahora. Y bueno, previo a la definición del diagrama de Hertzsprung-Russell, sería bueno hablar de la clasificación por tipos espectrales. Esto está muy ligado a lo último que ha comentado Arturo, bueno, a las líneas, vamos, a los espectros de las estrellas, líneas de Fraunhofer y demás. Tampoco vamos a entrar mucho en ello. Y aspectos a destacar. Cuando hablemos de espectro estelar, de clases espectrales, como algunos usan la O, la B, la A, luego se pueden amplificar, como veremos al final de la charla, se pueden definir más precisamente. Es lo mismo hablar de tipo espectral que de temperatura y de color de la estrella. Y eso va a ser importante cuando tengamos el diagrama de Hertzsprung-Russell delante. Para empezar, con la base que nos haya dado Arturo, el puntero. Arriba. No, arriba, un puntecito pequeño de... Vale. El espectro de una estrella es un continuo y se superponen rayas de absorción y de emisión. Las rayas de absorción están relacionadas con los elementos en las capas exteriores de las estrellas que no, por los motivos que sean, porque reflejan la radiación de las capas internas hacia adentro y da la casualidad de que de diversos elementos no las expulsan hacia afuera de nuevo, esas no nos llegan a nosotros y vemos que aparecen líneas negras en el espectro continuo. Esas son las franjas de absorción, líneas de Fraunhofer, que como el propio nombre indica, vio Fraunhofer, y que después de esto los químicos o los que estudiaban minerales fueron capaces de decir, pues esta línea pertenece al hidrógeno, esta línea pertenece al helio, o esta línea pertenece al calcio, o los metales, o lo que sea. Y a partir de entonces esto supuso una revolución y se empezó a poder caracterizar los componentes de las estrellas. El espectro depende de la temperatura, esta es la segunda condición. La clasificación por tipos espectrales se llama también clasificación de Harvard, la inventó este señor de aquí en 1890. Las clases espectrales se ordenan de mayor a menor temperatura. La clase O, la B, la A, la F, la G, la K y la M hay más. Estas son las más importantes, desde 30.000 Kelvin hasta 3.000 Kelvin. Las distancias no son uniformes. Esto se hace así, se representa así porque es más conveniente a la hora de trazar el diagrama. Pasando muy de puntillas, la clase O está relacionada con estrellas de tipo más azulado, temperaturas muy altas, 30.000 Kelvin,
Y tenemos rayas de elementos ionizados, que son el helio, el carbón, silicio. Un ejemplo de este tipo de estrella es Tau. La clase B son azules, muy luminosas. El helio neutro es muy intenso y el hidrógeno empieza a ser apreciable. Estaríamos por aquí. Después pasamos a estrellas de color blanco. El hidrógeno se hace más visible todavía y las frecuencias del visible se aprecian con más intensidad. Tenemos Sirio en esta clase. Pasamos a estrellas más frías, entre comillas, relativamente frías, siempre que hablemos de temperaturas, como Procyon, en la que el hidrógeno empieza a ser menos visible y somos capaces de empezar a ver metales. El color amarillento es palpable. La siguiente clase es la G. Andamos por 6000 Kelvin. Casualmente la temperatura que nos ha comentado Arturo, 5700, a la que el Sol emite, tiene un máximo de radiación. Después pasamos a estrellas todavía más frías, que son rojizas, como Arturo. El espectro violeta está muy debilitado. No, Arturo no, evidentemente. Y bueno, empiezan a distinguirse más los metales. Al final hay más clases, como digo, pero las que vamos a dar importancia, la última es la M, en la que ya no hay tanto metal, sino que empieza a haber más óxidos. Y una de estas estrellas que todos conocéis es, bueno, según mi pronunciación, Betelgeuse. Y bueno, esto lo utilizaremos. Recalcar de nuevo que color, temperatura y clase espectral va a ser lo mismo. Bueno, por decirlo de alguna manera, el diagrama de Hens-Russell, su elaboración está ambientada en el siglo XX, principios del siglo XX, por dos señores que ahora presentaremos. Y bueno, ¿debido a qué? Pues digamos que a finales del siglo XIX ya se habían detectado, vamos, ya se habían visto un montón de estrellas, se habían determinado muchas distancias, porque se habían perfeccionado el método de paralaje, se conocían muchas cosas de las estrellas, las temperaturas, las distancias, las masas, quizá no tanto, pero ya, bueno, por lo menos los componentes sí que lo sabían, porque con el espectro de Fraunhofer, como hemos comentado, podían determinar qué compuestos reinaban en estas estrellas. Y debido a esto, pues surgió un problema. Surgió un problema y la solución que es ¿cómo podemos ordenar de alguna manera este follón cósmico? Pues definamos una herramienta que nos va a servir, que es un diagrama en el que emplearemos las magnitudes que ha dicho Arturo, que son, bueno, en este caso luminosidad. Podemos hablar de luminosidad, podemos hablar de magnitud aparente y de magnitud absoluta, y eso en el eje de ordenadas, en el eje de las I's, luego lo dejaremos más claro. Y en el eje de abscisas usaremos el tipo espectral, temperatura o color, que al final es lo mismo. Azul, azul más clarito, blanco, amarillo, naranja, rojo, negro. Y bueno, simplemente como curiosidad, eso es una regla mnemotécnica que bueno, es muy conocida y nos enseñó un profesor cuando estuvimos redactando el artículo. Vamos, nos lo comentó como curiosidad. También la hay en español, pero me gusta más esta. Y bueno, simplemente para recordarlo. Ahí vemos el tipo de estrella asociada a su color. A manera de, vamos, como reflexión introductoria, esto lo saqué de Asimov, del universo. Existen estrellas de gran masa y color azul claro. Existen estrellas de poca masa y color rojizo. Estrellas grandes, gigantes, supergigantes rojas y también pequeñas y enanas blancas. Una inmensa variedad que ahora podremos ver cómo se relacionan, porque en principio no tenemos ni idea. De hecho, cuando el astrónomo en el siglo XIX se situaba dentro de un telescopio, lo último que se preguntaba, yo creo, es ¿a qué temperatura está esta estrella que estoy viendo? Algo difícil, aparentemente. Y en este punto estamos en condiciones de preguntarnos lo siguiente. ¿Existen en el universo todas las combinaciones de estas magnitudes que hemos visto, que nos ha presentado Arturo? Y podemos encontrar estrellas frías y muy luminosas y calientes y poco luminosas. Es decir,
puede ser que dos estrellas nos proporcionen la misma luminosidad, aunque tengan colores muy diferentes, que en principio podemos decir que tienen propiedades muy diferentes. Pues veremos que sí. Para ello definiremos el diagrama de Hertzsprung-Russell. Este es Egnard Hertzsprung, astrónomo y químico, y bueno, trabajó pues con la temperatura y luminosidad de las estrellas. El siguiente es Russell, quizá os suene a alguno de más, astrónomo y filósofo, quien pudiera. Trabajos relacionados con la radiación estelar y evolución estelar. Tiene una contribución muy importante que, vamos, salvo que esté metiendo la pata bastante, lo que me consta es que fue el precursor o creador de la teoría del deslizamiento, teoría errónea, pero que en su momento logró explicar la evolución estelar de una manera pues, más o menos lógica. Las cosas tenían sentido. Probablemente Juan nos hable más de esto. El modelo actual no es este, evidentemente. Una parrafada a modo introductorio. Hertzsprung y Russell trabajaron en lo mismo, hicieron cosas muy parecidas. Hertzsprung se adelantó un poco, él ya diseñó un diagrama de este tipo, y Russell lo hizo un poco después, en 1905 creo que lo hizo Hertzsprung, y Russell en 1913, como pone ahí. Y bueno, hay una diferencia muy sutil entre ambas representaciones que ellos realizaron, porque Hertzsprung, si no me equivoco, usó la magnitud absoluta, ¿sí? Y Russell, al revés, Russell usó la magnitud absoluta y Hertzsprung usó el color para esta representación, que es equivalente. Un diagrama que representa la luminosidad, magnitud absoluta o aparente en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas, el color, temperatura o magnitud espectral, o tipo espectral, se denomina diagrama de Hertzsprung-Russell. Da igual cuál de estas variantes encontremos. Como hemos dicho, y si no lo hemos hecho lo suficiente, incidimos de nuevo, el diagrama de HR muestra el resultado de muchas observaciones. Es un diagrama experimental, pero no deja de ser muy riguroso porque al final estás metiendo datos exactos y estás plasmando resultados de tus observaciones. Pero no hay que confundirse y pensar que este elemento, entre comillas, teórico nos va a solucionar la astronomía. Es algo que utilizaremos para obtener resultados más o menos precisos, muy precisos en algunos casos, como veremos al final, pero que es cualitativo y tiene un sentido evolucionista muy profundo. Aquí lo que comentaba, la luminosidad color para Hertzsprung y luminosidad tipo espectral para Russell. Se diferenciaba eso. Una herramienta cualitativa esencial significa evolucionista. Eso debe quedar claro. Y bueno, hay dos objetivos claros que tiene este diagrama en la época en la que surge. Uno, clasificar los tipos de estrellas por esta cantidad ingente que era desconocida, vamos, no desconocida, simplemente se desconocía la relación que podía existir entre tantos tipos de estrellas diferentes. Y estudiar la evolución estelar. Aquí tengo que decir que Juan no me ha dejado hablar de evolución estelar, y lo hará él seguro muy bien el próximo día. Y bueno, aún así entraremos un poquillo, porque es imposible hablar del diagrama sin hablar de evolución estelar. Como hemos dicho, eje Y, luminosidad o magnitud, absoluta o aparente. En este eje, y en el eje X, temperatura o clase espectral o color. Vale, conociendo el color podemos determinar la temperatura de una estrella, clase espectral, es una equivalencia. Y bueno, vamos situando nuestras estrellas en el diagrama y a ver qué pasa. Previamente a mostrarlo, de manera muy rápida, decimos vale, estás relacionando magnitud aparente y magnitud absoluta. ¿Cómo lo haces? Como ha dicho Arturo, pero necesitas la distancia desde la Tierra o nosotros hasta la estrella. Esto lo haces con la paralaje, al menos hasta el método, desconozco los métodos que se usan ahora punta, pero hasta 1900 y antes de 1950 se usaba este método. De hecho empezó en probablemente siglo XVII en 1650 más o menos. Cassini y algunos compañeros probaron esto. Creo que primero fue Marte,
y no sé, creo que fue Cassini y alguno más los que lo hicieron, que no con demasiada precisión, pero bueno, se fue perfeccionando. ¿Qué pasaba? Se usaban observatorios dentro de la propia Tierra. Decían, bueno, pues colocamos uno en París y otro, yo qué sé, lo metemos en Turquía y seguro que podemos aplicar el método y que nos dé un ángulo lo suficientemente grande como para determinar cuál es la distancia de estrella. Veamos. El método del aparalaje, de hecho lo explicó Edgardo, creo recordar. Podemos observar una distancia aparente entre estrellas cuando observamos desde posiciones diferentes un punto fijo, una estrella. Es decir, una estrella es un punto fijo para nosotros. Y podemos ver una diferencia entre esas distancias. Lo podemos comprobar tapándonos un ojo, un método del aparelaje cutre. Cuando salgamos de la facultad nos tapamos un ojo y observamos un objeto y nos tapamos luego el otro ojo y vemos una diferencia entre esas posiciones. Pues esto mismo lo hacían los astrónomos y observaron que había una diferencia, un ángulo que marcaba esa diferencia entre las posiciones. Si ese ángulo es lo suficientemente grande, nosotros podemos calcular, si es lo suficientemente grande como para que nosotros podamos medirlo, podemos calcular la distancia de la estrella. Entonces, esto para detectar las distancias de los planetas valía con poner dos observatorios en la Tierra, separados varios miles de kilómetros. Pero para determinar la distancia de estrellas no vale eso. No vale eso, aparte de los problemas que puedan ocasionar los movimientos propios de las estrellas, el astrónomo no observaba una relación coherente entre estas dos posiciones aparentes, si se situaba en un observatorio u otro. Una idea ingeniosa fue multiplicar esta distancia que puedes abarcar si mides en una posición de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y mides 6 meses después. La distancia que abarcas es mucho mayor y se multiplica el ángulo que puedes detectar, vamos, tu precisión a la hora de aplicar el método. Y de esta manera, reconociendo el ángulo, puedes detectar la distancia de la estrella. Cuando plasmaron los resultados de todas las medidas, no hay motivo para esperar algo no homogéneo, pero sin embargo se encontraron con esto, en el diagrama HR. Aquí representando luminosidad, magnitud absoluta, creo, y bueno, con la distancia y la magnitud aparente podemos representar la magnitud absoluta. Aquí habrán empleado magnitud absoluta. Cuando Hesper y Russell representaron todas las estrellas de un cúmulo estelar, porque fue así, no cogieron estrellas al tuntún, observaron que algunas se situaban en el medio, en este eje que une la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Algunas se situaban en esta esquina inferior izquierda y algunas estaban por arriba. No se esperaban ni mucho menos este tipo de distribución. Y para intentar entenderlo, vamos a hablar un poquillo de los elementos que nos chocan cuando vemos este diagrama, que seguro que todos habéis visto. Vemos una gran columna poblada por estrellas, aquí en el medio, en esa diagonal, y vemos estas esquinas que están también pobladas. ¿Qué es esto? Bueno, como hemos visto en el eje de abscisas, clase espectral, luminosidad está dada en unidades solares. Esto quiere decir que, bueno, aquí en 1 tendremos el Sol, como ahí viene, no sé si lo veréis, 10, pues 10 veces la luminosidad del Sol, y bueno, 10 a la 5, 10 a la 6, y bueno, vemos que la mayoría de las estrellas se sitúan cuando representaron el cúmulo, vieron que la mayoría de estrellas se caían en esta diagonal. Esta diagonal se llama la secuencia principal y contiene aproximadamente el 90% de las estrellas que se observan. Pero vamos a hurgar un poco más. Hemos hablado antes de que estrellas azules y estrellas rojas con diferentes temperaturas podían darnos la misma luminosidad. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, cuando tenemos una estrella con menor temperatura y que la intensidad que recibimos es igual que la de otra que tiene mayor temperatura, de una manera un poco burda podemos decir, deben caber más centímetros cuadrados en la superficie de estas estrellas como para que se compense esa diferencia de temperatura y de radiación que nos está llegando. Es decir, las estrellas a menor temperatura deben ser mayores que las de menor temperatura que aportan la misma luminosidad. De esta manera podemos hallar esta relación a estas estrellas que se encuentran en la esquina derecha. Para aportar tal cantidad de luminosidad tienen que ser gigantes, tienen que ser muy grandes, y así será. Sin embargo, cuando tenemos estrellas que nos llegan, que podemos detectar muy poca luminosidad y están a muy alta temperatura, esto quiere decir que deben ser mucho más pequeñas. Deben ser muy pequeñas para que recibamos este tipo de luminosidad, con esta gran temperatura. Esas son las enanas blancas. Pasamos a ver una nota, la relación de la masa y la luminosidad. Es importante destacar la importancia de la masa en todo este análisis, porque van a ser las estrellas más luminosas o menos dependiendo de esta magnitud. Y una explicación un poco rudimentaria, la temperatura interior, cuando una estrella tiene más temperatura interior, la presión ya sea de radiación o ya sea presión hidrostática, va a aumentar. Y claro, la compresión, tiene que haber un equilibrio entre la temperatura, la presión y las compresiones de las fuerzas gravitacionales. A mayor masa, hay mayor compresión. Y la temperatura necesaria tiene que ser mayor para que se haya este equilibrio. Si la temperatura es mayor, la luminosidad aumenta. Por lo tanto, estrellas con más masa serán más luminosas. Existe un límite superior e inferior para estas masas. El límite superior no está acotado. De hecho, hace 50 años era de 60 masas solares. Esta M con este círculo y este punto son una masa solar. Y el límite inferior sí que está más determinado. Tiene que ser 0,08 para que comience la fusión del hidrógeno. Por ejemplo, Júpiter tiene 1 partido 1000, 0,001 masas solares, con lo cual no hay fusión de hidrógeno. Radia más energía de la que recibe, si nos vamos al espectro continuo del electromagnético, pero no es una estrella, ¿no? Una estrella no significa que emitas más energía de la que recibes. Destacamos la importancia de la masa, que va a determinar los procesos, la evolución de estas estrellas. Esto será muy importante y lo veremos en la próxima charla de evolución estelar que nos dará Juan. Cosas que podemos hacer con un diagrama de Hertzsprung-Russell. Pues bueno, podemos medir la edad de un cúmulo estelar. Para calcular esta edad, tomamos dos consideraciones. Las estrellas jóvenes ocupan la secuencia principal. Esto lo digo así, bueno, no tenéis por qué creerlo, pero cuando se observa, fundamentalmente mediante métodos computacionales, a medida que el tiempo pasa, estas estrellas van abandonando la secuencia principal. La secuencia principal era la diagonal. No me quiero meter aquí porque es cuestión de la siguiente charla. Cuando se consume una cantidad de combustible como para no poder mantener el equilibrio entre la presión y la fuerza gravitatoria, las estrellas abandonan esta secuencia. Entonces, podemos decir que la cantidad de estrellas en la secuencia permite medir la edad del cúmulo. Esto, bueno, aquí muestro unos diagramas computacionales, porque si tú conoces el cúmulo estelar que estás tratando, puedes meter cada estrella, puedes darle las propiedades y puedes comenzar una simulación. Y vas viendo que con el tiempo estas estrellas pues van abandonando, o se van convirtiendo en gigantes, luego pasan a enanas blancas, bla bla bla. Y bueno, si tú ves un cúmulo estelar en una posición de estas, puedes decir,
han pasado tantos años. Tienes que saber los datos de las estrellas y haber realizado el método computacional y de una manera un poco rudimentaria de nuevo, si coinciden ambas imágenes, tú avanzas tu simulación, puedes decir, pues han pasado tantos miles de millones o tantos años que sean. Es una de las aplicaciones de este diagrama. Y como aquí comento, mediante un método computacional se representa la evolución del cúmulo en función del tiempo, comparando el diagrama real que observamos nosotros con nuestros datos. Y el diagrama computacional se puede determinar la edad del cúmulo y de manera bastante precisa. Eso es lo que más me ha sorprendido cuando he estado ojeando varias revistas en internet, que al parecer este método es bastante preciso. Y de este modo podemos concluir que los cúmulos estelares son indicadores de la evolución estelar y objetos preciados para los astrónomos que trabajan en este campo. A continuación, incidamos de nuevo sobre la masa y la masa. ¿De qué depende la distribución de masa de los cúmulos de formación estelar? Las estrellas muy masivas evolucionan más rápido que las que tienen menos masa. Esto puede parecer un poco sorprendente porque se supone que una estrella más grande, con más masa, pues tiene más combustible, ¿no? para evolucionar durante más tiempo, pero a la vez estas estrellas lo van a consumir más agresivamente y al final van a detonar, van a acabar como acaben, pero una supernova o el final que tengan, pero vamos a observar muchísimas menos estrellas masivas que menos masivas. Esto se puede ver cuando observas y tratas un cúmulo. Esta distribución de masas queda empobrecido por el extremo de masas mayores. Y si comparamos un cúmulo estelar viejo y uno relativamente joven, vemos que estas concentraciones de estrellas muy masivas son mayores en el cúmulo joven. Los estudios indican una tendencia universal y sistemática que indica que nacen muy pocos astros muy masivos. Esto además corrobora que vamos a observar menos. Aparte de que mueren antes, la naturaleza, por los motivos que sean, genera menos de estos. Las estrellas, al finalizar sus vidas, todas las estrellas, da igual que sean muy masivas o menos masivas, van a expulsar al medio interestelar parte de su masa. Las muy masivas, pues mediante supernovas, las menos masivas, pues expulsando sus capas poco a poco. Y de manera que los miembros del cúmulo van teniendo menos masa y el cúmulo en sí. Esto es un fenómeno que se llama la evaporación del cúmulo y que muy rara vez superan los 1000 millones de años de existencia, estos cúmulos estelares. A continuación veremos otra aplicación, las distancias de un cúmulo estelar. ¿Cómo calcular las distancias de un cúmulo estelar con un diagrama de datos? Para ello, bueno, una característica de un cúmulo estelar es que todas las estrellas dentro del cúmulo van a estar muy próximas entre ellas, con lo que podemos suponer que desde nuestro telescopio y desde nuestros datos, nosotros anotamos las distancias y demás, y después de un cálculo, vamos a suponer que todas están a la misma distancia desde la Tierra. La atenuación del brillo por efecto de la distancia, por lo tanto, va a ser la misma. Y una manera de calcular estas distancias es, bueno, representas el diagrama de Hertzsprung-Russell con la magnitud aparente y con la magnitud absoluta. Aquí, para representar la magnitud absoluta, tienes que conocer previamente la distancia, para que alguien la debe haber calculado. Esto es, cuando yo he visto este método, es lo primero que he pensado. Digo, bueno, tienes que calcular la distancia de algo que ya es conocido, porque si no, no tendríamos la magnitud absoluta, ¿no? Aún así, es bastante útil y, bueno, definiendo una magnitud módulo de distancia, que es la resta de estas magnitudes aparente y absoluta, podemos verlo de manera intuitiva. Tenemos dos diagramas, uno con la magnitud aparente, la secuencia principal que hay aquí, por ejemplo, y otra con la magnitud absoluta, que va a caer pues, por encima o por debajo, como sea. Entonces, tomamos ese módulo a distancia. Por la ley de Poisson que nos ha contado antes Arturo, podemos
midiendo el desplazamiento vertical podemos determinar la distancia R. El desplazamiento vertical tenemos R, que es la distancia del cúmulo, conocemos M y M mayúscula, podemos determinar la distancia. Esto es un ejemplillo, me pareció curioso, del diagrama, construcción, bueno, es una representación gráfica básicamente, que hacen Space Telescope. Sí, bueno, podría ser. A ver si... Vamos a observar un cúmulo estelar. Hay ampliar. Es una representación y vemos cómo va a ir cogiendo las estrellas que componen el cúmulo y de repente con su color, en su zona y con sus propiedades. Eso es bastante curioso. Aquí vemos todo el popurrí, que sería el cúmulo obviamente no va a estar ordenado. Y vamos a ver la utilidad, cómo nos separa por clases y lo útil que es esto, el diagrama de Hess por clase. Tenemos estrellas rojas, tenemos estrellas azules. Aquí vamos a ver una secuencia principal, pues no va a abarcar toda la diagonal. Pues que eso es un indicativo de la edad del cúmulo. Esta es la secuencia principal. Aquí había una transición a gigantes, a supergigantes. Cuando ya no hay materiales que fusionar, salvo bueno, el hierro ya es estable, así que no se va a fusionar. Tenemos esta etapa y aquí se historian las enanas blancas. Y eso, bueno, me pareció curioso. Para terminar, hemos visto una clasificación al principio, que era la de Harvard, pero no es la que se utiliza, se amplificó y tampoco muy tarde, 53 años después, se propone esta nueva, en la que trabajan 3 personas, es un poco diferente, tiene que ver con la clasificación por luminosidad, es decir, que lo que se va a centrar es discernir las estrellas por lo que encontramos aquí. No solo vamos a clasificarlas pues O, M, vamos a ser capaces de disminuir o precisar más qué tipo de estrella estamos tratando. Para empezar, bueno, las líneas espectrales dependen de la fuerza de gravedad en la superficie. Continuamente estamos hablando de la superficie y de la temperatura en la superficie. Eso lo ha comentado Arturo, una estrella no tiene una temperatura. La temperatura de las capas inferiores va a ser mayor, va a ser mayor, no va a ser menor. Por lo tanto, hablamos de temperaturas en la superficie. Las fuerzas gravitacionales en una estrella gigante y enana son muy diferentes. Y esto va a alterar la intensidad y la forma de las líneas espectrales. Esto es demasiado denso como para introducirse en ello. Y esta clasificación, bueno, lo que quería decir, no va a sustituir la que teníamos aquí, la va a complementar. Vamos a hablar de... Está en números romanos, quiero recordar, pero al final utilizan O1, O2, O3, O4, la que sea, hasta 9. Vamos a tener 9 clases en este eje de ordenadas, con las que vamos a precisar todavía más. Que son las siguientes. La clase 0, hipergigantes. Y bueno, vamos viendo supergigantes muy luminosas, menos luminosas. Gigantes, subgigantes, enanas blancas, subenanas. Esto lo vamos a entender con una representación que hay al final. Esto es muy importante porque tienen nombres. Las clases de este tipo de luminosidad no se deben confundir con las fases evolutivas. Vemos subgigantes, vemos hipergigantes. Esto está cuando nos hable Juan de ello. Así con esos nombres vamos a definir pues, en la etapa que se encuentra nuestra estrella. Una enana marrón, una enana
roja, enana amarilla, luego pasan a gigantes, supergigantes, realizan una transición extraña y luego tenemos enanas blancas. No, por ejemplo, para particularizar esto que os acabo de decir, hay fases evolutivas, como puede ser la gigante roja. Bueno, estos son etapas, fases evolutivas, exacto. Apelotonamiento al rojo y rama asintótica gigante. Básicamente, para no liar, la etapa que pasa gigante roja, una estrella desde aquí, el apelotonamiento al rojo y de repente vuelve a subir. Eso nos lo explicará Juan. Se refiere a estas tres transiciones. Pues bien, todas ellas las vamos a definir con el mismo tipo. Clase 3. La clase 3 son gigantes. Eso nos quiere decir que están en el mismo rango en el eje de ordenadas, como veremos a continuación. Son estas pequeñas transiciones. Aquí podemos, para que os quede claro antes de seguir, tenemos la clasificación espectral de Harvard y luego la clasificación de Morgan-Kina. Y para terminar, veamos lo siguiente. Cuando una estrella de 7 masas solares se convierte en una gigante roja, la clase de luminosidad es la 2, gigante luminosa, y no la 3, de gigantes. Esto tiene que ver con lo que he comentado, de que no se corresponden una a una con las etapas evolutivas. Y simplemente es para, bueno, aquí es otro ejemplo, con 30 masas solares, la luminosidad 1 y supergigantes. No es demasiado importante. Y de esta manera concluimos. Se pueden clasificar las estrellas de una manera mucho más completa que antes. Y para terminar, destacar pues lo siguiente, y de cara a la charla siguiente, que es la de evolución estelar, la importancia de la masa. Vamos a ver y este diagrama va a ser clave. De hecho, en cualquier sitio que queramos investigar, que queramos aprender sobre evolución estelar, va a entrar la masa. Va a entrar la masa porque, dependiendo de la masa, las estrellas van a seguir una transición u otra, o van a tener un final u otro. Al final, que acabe en una enana blanca, que acabe en una supergigante, bueno, una enana blanca no va a acabar. Sí, va a acabar, luego, bueno, enanas negras no se han encontrado. Que acabe en una explosión, que acabe en un agujero negro, va a ser dependiente de la masa que tenga nuestra estrella. Y eso lo veremos en la siguiente charla, la evolución estelar. Muchas gracias a todos. Bueno, si alguien tiene fuerzas, no sé. Puedes preguntar ahora a un taller casero. Yo, por ejemplo, ¿cómo se mide la frecuencia de la luz? Es decir, se sabe que tiene, según la longitud de onda se sabe que tiene tal frecuencia, pero ¿cómo se sabe exactamente? Efectos indirectos. Nunca, como he dicho, nunca se puede medir. La electrónica actual trabaja con mucho el ordenador trabaja con 4 GHz, mucho más. Estamos hablando de petahercios. Pero para hablar con esa Entonces, precisión, sí, para... ¿Cómo se mide la frecuencia de la luz? Por efectos indirectos, por efectos de interferencia generalmente. ¿Tú conoces el experimento de Young? Cuando hacemos interferir un haz consigo mismo, hacemos una haz de luz y lo hacemos pasar por dos rendijas, lo hacemos interferir consigo mismo, porque a fin de cuentas sale por las dos rendijas el mismo haz. Entonces eso hace una interferencia, por la diferencia de caminos ópticos que se llama. Entonces eso podemos medirlo porque eso va a hacer la interferencia, y si yo pongo una pantalla muy lejos, la interferencia va a ser muy grande, por así decirlo. Es como cuando pongo una sombra y pongo una pantalla lejos, la sombra se hace grande, pues lo mismo. Entonces, midiendo esa longitud de interferencia, que veremos rayas negras y de luz, hay una relación directa entre, no es que sea directa, pero vemos que hay una relación directamente definida entre la longitud de esas rayas y la frecuencia de la... Pero hay otros muchos métodos, casi siempre son por interferencia, porque bueno, supongo que habrá otras cosas. Ahora no se me ocurre, pero bueno. Filtros en smart. ¿Filtros?
filtros y resonancia. Sí, esos son filtros interferenciales también. Son filtros Fabry-Perot también. Son unos interferómetros, bueno, que Ahora, que si dices que la frecuencia es de 10 a la menos 14 es que ya la has pedido. ¿Cómo? Claro, tú me estás diciendo que la frecuencia es 10 a la menos 14, luego ya la has pedido de alguna manera. Claro, la frecuencia se puede medir, pero por efectos indirectos. Y un filtros interferenciales para una frecuencia de... Bueno, hay muchos filtros diferenciales. En el caso de los filtros interferenciales de los que hablas, depende de la longitud entre las dos placas que estemos usando. Son dos cristales, pero generalmente son espejos, con una reflexión generalmente alta para que haya más interferencia. Y dependiendo de la distancia, que eso sí que lo podemos medir, porque son micrómetros y cosas así, o sea, distancias más o menos controlables con efectos piezoeléctricos y cosas así que sí que son muy precisos en distancia, no en frecuencia. Entonces podemos también inducir qué frecuencia estamos dejando pasar con ese filtro. No sé si te he respondido. Sí, eso. No, a él. ¿A qué te referías? No, que la mide